de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, en el nombre de Jesús, hoy te entrego mi corazón, hoy te entrego mi corazón, mis pensamientos y todo sentimiento que haya en mi carne, que haya en mi carne, la dejo clavada en la cruz. la dejo clavada en la cruz. Pongo mis ojos Pongo mis ojos en el único autor en el único autor que proviene mi fe. que proviene mi fe. Él sufrió en la cruz Él sufrió en la cruz por mí. por mí. Por eso ya no vivo yo. Por eso ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Lo que yo vivo en mi carne, Lo que yo vivo en mi carne, sentimientos, sentimientos, emociones, emociones, voluntad, voluntad, deseo, deseo, lo vivo en la fe lo vivo en la fe del Hijo de Dios. del Hijo de Dios. Él me amó Él me amó y se entregó por mí. y se entregó por mí. Te doy gracias, Señor Jesús, Te doy gracias, Señor Jesús, porque cada día porque cada tu obra redentora tu obra redentora me vivifica, me restaura, me rejuvenece. me rejuvenece. Gracias por darme sabiduría Gracias por darme sabiduría e inteligencia espiritual, el temor de Dios, el conocimiento tuyo, el dominio propio el dominio propio para vivir para vivir en tu verdad en tu verdad y confesar confesar y dar testimonio y dar testimonio que yo vivo que yo vivo la fe, la fe que es la palabra viva. que es la palabra viva. Te doy gracias Te doy gracias por hacer tu voluntad en mi vida. por hacer tu voluntad en mi vida. En el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque nuestros ojos, nuestro corazón y todo nuestro ser te alaba, te adora y ponemos nuestra mirada en tu verdad. El Señor Jesús, que es el Verbo y Él se hizo carne y está morando ahora en nosotros por el poder del Santo Espíritu de Dios. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 16, y vamos a leer a partir del versículo 13. Mateo 16, versículo 13. ¿Amén? Casi amén, amencito. Amén. Profesión de Pedro. Mateo. Mateo, capítulo 16, versículo 13 en adelante. Ya, 13, amén. Mateo. 13. Mateo 16, 13. Mateo. ¿Ok? Dice el versículo 13. Bueno, como siempre tratando de contextualizar. Este pasaje está hablando de un momento coyuntural en la historia de la iglesia, ni siquiera de los discípulos, de todos los que nosotros en este momento somos parte de la iglesia. Y un momento coyuntural en el sentido de que partió prácticamente o dio inicio. ¿Okay? ¿Recuerdan quienes escucharon o estuvieron en la última prédica del sábado de un concepto que hablaba que cuando se partía lo cotidiano e iniciaba otro, se presentaba ¿qué? ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿No? Singularidad. La singularidad, ¿ok? Es decir, cuando la línea recta se rompía o llegaba a un punto, entonces había una singularidad. En este caso, casi que vamos a apreciar algo parecido. Es decir, los discípulos venían consiguiendo la vida de Dios de una forma y resulta que Jesús, a través de una poderosísima declaración que logra extraer de ellos por ayuda del Espíritu Santo, cambia la vida de ustedes y de nosotros. Lo que sucedió por allá hace 2000 años atrás con un poco de pescadores que tal vez muchos dirían, eso huelen a feo. Pero qué revelación que estaban recibiendo de parte de Dios. Y vamos a leer, y conforme vamos leyendo, le vamos a dar gracias a Dios con anticipación, porque estamos orando y actuando por fe, de que nos va a dar revelación, o que por lo menos nos va a dar mucha más claridad, de manera que el concepto se pueda ampliar y podamos encontrar la forma de aplicarlo a nuestras vidas y a nuestro contexto. Porque si no fuera así,
si la escritura no la pudiéramos aterrizar para nosotros, pues sería un libro más. Y sería hasta un libro sagrado, pero sagrado ¿para quién? ¿Ok? Recuerden que ahí está el Sagrado Corazón de Jesús, el Sagrado, la Sagrada Sábila detrás de la puerta, el Sagrado Trébol de las 4 hojas, todo lo sagrado que el hombre ha determinado como sagrado. Versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y vamos a detenernos un segundo por aquí. Hoy hablaba con Martica a propósito de quienes han tenido la oportunidad de recibir vía WhatsApp o por otro medio virtual, la enseñanza que en este momento se está compartiendo de Palabra Viva habla de diferentes posturas, o pensamientos o ideologías, digamos religiones, que en última es una manera que el hombre encontró para tratar de acallar su conciencia. Bueno, ella lo comparte de manera juiciosa y de manera responsable y de manera ministerial con todos ustedes, pero también con otras personas. Y una de estas otras personas, con sabiduría, me parece que es algo que toca resaltar, le hizo la siguiente pregunta, con mucho respeto, pero hizo la siguiente pregunta a Martica, y fue, Martica, yo veo, pues yo no sé si le dijo así Martica, pero digamos que le dijo Martica. ¿Por qué se hace o se ha venido haciendo énfasis en diferentes religiones? ¿Ok? Porque la introducción hablaba del hinduismo, del budismo, bueno, y cuantas otras filosofías de vidas que hay, el taoísmo, ¿ok? Ese que no he leído, está bien. Entonces la persona le preguntaba a Martica, en efecto, y pienso que es sabio, ¿por qué? ¿Qué pasaría si una persona que está recién conociendo el Evangelio se encuentra con que cristianos, la iglesia, el ministerio, Palabra Viva, y que pudieron haber sido otros, pero en este caso está compartiendo algo relacionado con otro tipo de pensamientos? ¿Qué le pasaría a esa persona? ¿Cómo se podría ver afectada en la asunción que ella hace de pronto para mal? De pronto ha podido ser confundida, ¿cierto? Porque imagínense ustedes que la iglesia le llegara a ustedes todos los días el horóscopo. ¿Cómo sería eso? Uy, no, esa iglesia es buenísima, eso allá uno puede hacer lo que uno quiera. Adivinación. Claro, ¿ok? O que le llegara la oración del Santísimo, qué sé yo, el triple salto mortal. La oración para los malabaristas, ¿ok? Pues sería para salir corriendo de esa iglesia y no parar de correr hasta que se le acabaran las fuerzas. La persona le hacía esta pregunta a Martica, ¿por qué? Y con Martica nos sentamos y estábamos meditando al respecto, porque conforme Dios le ha dado a ella para construir o elaborar el devocional, pues se requiere una serie de indagación bastante profunda, pero sobre todo más que indagación, oración, pidiéndole dirección a Dios hacia dónde quiere Él llegar. Les digo todo esto porque mientras meditábamos en cómo le podríamos dar una respuesta a esta persona, que aclaro estaba en lo cierto. Perdón, mi amor, es que la intención de ella era porque está bien que eso esté allí, pero yo por qué no lo refutaba con la palabra y lo desmentía. Esa era su intención. Ella esperaba, y aclaro que no encontramos nada de malo en ello, al contrario, ella estaba haciendo algo que hicieron en algún momento los nobles por allá con los judíos que le escucharon a Pablo y se fueron a la Biblia a decir, ay, pero ¿y usted por qué no dice esto? Ella estaba de alguna manera reclamando algo que ha sido el propósito ministerial de Dios en nuestra iglesia, en nuestra congregación, y es que la palabra tiene que estar viva. Y en ese caso parecía que todo lo que estaba presentándose allí era palabra, pero no alusiva a lo que nosotros en constante relación hemos venido haciendo. Y meditamos al respecto, con una conclusión, bueno, o por lo menos con un acercamiento. Es necesario que la gente se dé cuenta qué hay por fuera, número uno, ¿ok? Porque eso forma parte de estar ilustrados
no cualquiera que nos venga a decir esto o aquello, entonces, ay, sí, no, por lo menos ya usted puede ir al WhatsApp de un momentico y se devuelve y si encuentra el texto y dice, el hinduismo, mire, es que ellos piensan en esto y usted cómo sabe tanto, ¿no? Cositas que Dios revela si quiere chicanear, usted chicanea. Si usted quiere dárselo así, ¿ok? O lo esconde por acá para que no se den cuenta que lo miró en el WhatsApp y dice, no, eso es el taoísmo. y se da ínfulas. No, pero es importante que nosotros podamos tener un acercamiento acerca o alrededor de lo que el mundo piensa. Y esto es totalmente bíblico. Y esto es tan escritural que en realidad parte de la escritura que leímos recién ahora. Porque van a ver cómo Jesús lleva a los discípulos en medio de un camino de autorreflexión, usándose de él como ejemplo y como referencia para que ellos tuviesen un punto de comparación. Y parte de la respuesta con la que acordábamos, Martica, para darle a esta hermana, era la necesidad de que nosotros como creyentes no solamente tuviéramos acceso a la información que mueve o que pulula alrededor de otras creencias, sino que de alguna manera estas, siendo expuestas, pudiesen confrontarnos. Y uno diría, ay, Andrés, ¿y qué tiene que ver el taoísmo con el cristianismo? ¿O qué tiene que ver el hinduismo con el cristianismo? En teoría y técnicamente no tendrían que ver absolutamente nada. Pero nos encontramos gente, seguramente ustedes se han encontrado gente, con una confusión tan grande que ellos creen que están muy claros, pero no tienen idea de qué es claridad. Y entonces ellos revuelven un poquito de aquí y revuelven un poquito de allá. Y entonces, no, es que los hindúes, y es que los chinos, estamos en el año de la rata, ¿cierto? Dicen algunos. O estamos en el año del conejo, yo no sé qué, y este es el año de aquello. El taoísmo, que no tiene un dios como tal, o el budismo. Y entonces, pareciera que todo eso suena espiritual y pareciera que todo eso es atractivo. Y sin querer queriendo, como hemos dicho el conocido y gran filósofo mexicano, ¿ok? Esas cosas han ido permeando la iglesia. Bueno, no digamos la iglesia, las Sí, congregaciones. porque se confunde que no es que tenemos que hacer la casa con Feng Shui. A mí me gustó mucho cuando leí yo vengo leyéndolas también todos los días. Del taoísmo es el Feng Shui. Entonces cuando decía que yo me puse en mi sitio de una vez, no es que en algún momento pensé en el Feng Shui, ¿no? Hacer la casa con el Feng Shui, con las 6, ¿no? Son 6 cosas del agua, el fuego, el no sé qué. Entonces, desde hace mucho tiempo yo ya me venía mostrando que eso no es de Dios, pero me puso en mi sitio y, qué bueno, y a mí me entró como satisfacción de saber que hay gente que lo está leyendo y que ve que es taoísmo y que no es cristianismo el Feng Shui. Porque es que ha sido ni siquiera sutil, esto ha sido descarado, esto es así, abiertamente, y lo plantean de tal forma y con tanto caché y con tanto estilo, ¿cierto? Porque miren, los arquitectos y los diseñadores que son pinchis, ellos son los que introdujeron el concepto del Feng Shui. Y cuidado usted dijera que eso no era porque le hacían el Shui, o lo sacaban del llavero. Pero, que si los fines tienen que ser redondos para que las energías no se queden en la esquina. algo así, ¿ok? Que todo tiene que estar mirando a cierta parte. Y eso suena hasta atractivo. Porque es curioso. Hay una mezcla de los conceptos, de los elementos, y bueno, y alguien podrá decir, ¿qué hay de malo en eso, Andrés? Pues, ¿qué hay de malo que yo ponga la mesa cuadrada en esa esquina? Eso es Feng Shui, pero ¿qué hay de malo? Pero si usted lo está haciendo, siguiendo la corriente de ese mundo, de que si no lo hace, de que si pone la mesa cuadrada en la esquina redonda, en la esquina redonda, entonces todo ha cambiado. Entonces el balance místico y yo no sé qué más le dicen de su casa se vería afectado. Y entonces las agüitas y el olor y los inciensos y las ventanas hacia el oeste o hacia el este o para donde mire para cualquier lado, el punto es que hay mucha revoltura.
Hay mucha revoltura. Y Jesús hizo una pregunta trascendental. E hizo una comparación que pareciera que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero van a ver que sí. Porque en últimas él buscaba qué sabían ellos acerca del propósito de la venida de él y su espiritualidad y quién era él. Y en base a eso él les podía decir o les podía mostrar, ustedes no saben en qué están parados. Antes, hay una creencia de esas que ha permeado Occidente y es la reencarnación. Ah, sí. Y la reencarnación, digamos que se ha metido mucho en muchas personas. Por ejemplo, yo era una que creía en eso, porque eso yo le encontraba como lógica, como sentido. Pero cuando uno realmente ya viene a la palabra y uno entiende lo que el Señor Jesús hizo por uno dice, esto por Dios altísimo, nunca, perdón Dios por haber creído en una cosa así. Pero mucha de la gente que se dice cristiana todavía sigue creyendo en eso. Entonces, eso es una contradicción terrible y realmente nunca van a ser realmente transformados como van a nacer de nuevo porque no han sacado de su cabeza unas ideas como esta. Totalmente válido. Y esa confusión, o más bien esa contaminación, ha sido aceptada al punto de que muchos que creen de esa forma consideran que es que aquellos que no creemos todavía no hemos salido de ese proceso evolutivo espiritual, por lo tanto están un poquitico quedados, porque ellos ya trascendieron. Ellos ya llegaron a un punto más elevado y ellos ya hablan de lo religioso, no seguimos a los hombres, la mente abierta. Y la verdad, el concepto de reencarnación es creíble. El que haya tenido una uña encarnada, ¿ok? Y se le volvió a encarnar, pues fue que la uña reencarnó. Básicamente así. Entonces es creíble. El punto es este, que hay tanta mezcla de cosas que son de moda y que están promocionadas por personas que son, a criterio de muchos, los referentes. Entonces, si fulano los cree y fulano lo practica, pues algo de bueno debe tener, porque ese tiene plata, esa tiene fama, tiene todo lo que en teoría la gente anda buscando. Perdón, la persona esta era muy inquieta porque ella le comparte lo que de aquí, ella vive, no sé, en Estados Unidos, no sé dónde, ella le comparte a sus vecinas, a sus amigos, y resulta que son gente muy católica y de otras religiones. Inclusive un día le tocó darle un poco de explicaciones, ella me pide el favor acerca de un tema con los católicos. Pero entonces ella estaba inquieta pensando en que ellos iban a pensar que nosotros como cristianos estábamos aprobando esas religiones, ¿cierto? Porque allí nos estaba atacando, porque es que habla de atacar, es que hay que atacar. Si uno se va con ese concepto, pues no se trata de atacar. La palabra de Dios dice que nosotros debemos mostrar defensa del evangelio con mansedumbre. Entonces allí se le contesta eso, de que es una oportunidad para que Dios la use a ella y le dé explicaciones el por qué nosotros no desconocemos ese tipo de religiones y que nosotros con el evangelio como no lo practicamos. Entonces ella, sobre todo por una persona que sí le preguntó, es muy católica y le hizo preguntas acerca de lo que estaba leyendo porque le mandaba. Entonces allí hay un problema, es que ella no sabe cómo defender. ¿Sí? Y no defender es que, no es que defender como una pelea, no, porque si está pensando en contraatacar, pues así se va a quedar pensando que tiene que pelear y ella tiene que ofender a Dios. Entonces lo que se le explica allí, agradeció, ya no lo había entendido así, que muchas gracias, bueno, sí, pero estaba... Y de hecho, miren lo curioso del tema. Es una persona, cuenta ella, que tiene esa corriente, que le gustan esas cosas. Ah, sí. La señora le ha enviado y le ha compartido N cantidad de otros temas, pero esta vez, por primera vez, le preguntó, porque fue algo que le llamó la atención y seguramente se conectó y dijo, ay, ¿esta iglesia dónde queda? ¿Esta iglesia dónde queda? Apenas quiten las restricciones, yo llego allá. Es como si le pusiéramos por título al mensaje la reencarnación, ¿ok? Y entonces,
un cristiano y cree en la reencarnación, eso ya trascendieron. Y resulta que lo que estábamos hablando fue de que, repito, se le encarnó la uña 2 veces. Entonces, vería para las pedicuristas y las manicuristas seguramente que vendrían. Pero Jesús hizo esta pregunta. Les dijo a ellos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Jesús? Retomó versículo 14. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y vamos a detenernos un segundo aquí. Noten ustedes que ninguno de los que mencionan en estos momentos como respuesta a los discípulos, ninguno de ellos era un sacerdote de Baal, ninguno de ellos era un sacerdote de ninguna deidad o de ningún dios pagano. Eran Juan, Elías, ¿qué más? Jeremías. Figuras públicas dadas por Dios. Están relatadas aquí en la escritura. ¿Ok? Elías, Jeremías, Juan el Bautista. Y Juan, ¿qué podríamos decir malo de él? Absolutamente nada. Que fue el precursor, que fue enviado para allanar el camino de parte del Señor. Si alguien hubiera dicho que Jesús era como Juan, ¿habría algo de malo? Pues no, si Juan fue un mártir. Elías, profeta poderoso, ungido, que cogió a esos 450 profetas y boom, boom, les dio, los peinó y después los decapitó. Y al otro día salió a correr porque la reina madre lo andaba, ni siquiera lo andaba buscando y le dijo, te voy a matar. Y arrancó a correr. ¿Ok? Entonces, si lo hubieran comparado a Jesús con Elías, ¿habría algo de malo con eso? No, Elías. Y luego con Jeremías, profeta que llegó increpando, exhortando al pueblo y hablando inclusive de cosas por venir. Y me diría, ay, pero si creen de Jesús de eso, pues ¿qué hay de malo? No habría nada de malo. Pero recuerden, el humanismo, que es algo que se menciona en el tema que estamos hablando, propende y busca, ¿okay?, la realización del ser humano como tal, exaltar al ser humano. Y Jesús quería que ellos entendieran que en él, en la persona de Jesús, había algo mucho, mucho de lejos más que simplemente ser humano, aunque él era humano. Y había venido como carne, como humano. Dice la escritura Juan 1 que el verbo se hizo carne y habitó junto a nosotros. Entonces, ¿habría algo de malo que lo compararan con Juan? ¿Habría algo de malo que lo compararan con Jeremías o que lo compararan con Elías? Nada. El punto es que Jesús no era ni el uno, ni el otro, ni el otro. Porque en ninguno de ellos había o hay salvación. De Elías podemos decir qué poder que tenía ese señor. Ese le gustaba gastar agua. Ese dijo que llenaran esa zanja un poco de veces y no le llegaba el recibo caro. No le importaba, no lo pagaba. Él decía, Dios paga. ¿Okay? ¿Qué podían decir de Juan el Bautista? Que sí que le gustaba la miel, no más. ¿Okay? Y Jeremías, pues, que era un siervo, un profeta de ellos. Pero en ninguno de ellos había salvación. Y cuando Jesús hace la pregunta, es lo que los demás están pensando. A propósito del tema de reencarnación, muchos decían, el mismo Herodes, ¿se acuerdan que decía Herodes? Que Jesús había venido, que Juan el Bautista había venido reencarnado de nuevo en Jesús. Porque en cualquier otro puede que haya historias, en cualquier otro puede que haya inclusive unción, en cualquier otro puede que haya paz. No la verdadera, pero haya paz. En cualquier otro puede que haya palabra, pero en ningún otro hay salvación. Entonces, se hace totalmente necesario que nosotros comprendamos el por qué es correcto saber qué piensan los demás. Jesús lo consideró pertinente y le dijo a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que sois? Que yo soy. Y esa pregunta parece sencilla, ¿cierto? Si yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿y ustedes quiénes creen que yo soy? Andresito, no, Andrés, no. Andrés Fernando, quienes no saben mi segundo nombre es Andrés Fernando. ¿Okay? Si alguien dijera por ahí, ese es el Fernando, ese que predica, el predicador Fernando. No, se nos dio aquí. No sabemos quién es. ¿Okay? Mis familiares
En el pasado me decían de cariño Nando. Entonces, imagínense, estoy preguntando por Nando. En el colegio me dicen Andy. Entonces, señor Andy, no, ese no es de aquí. Jesús quería saber, ellos, sus discípulos, sus seguidores, quienes habían estado escuchando de él todo el tiempo, qué pensaban de él y quién creían que él era. Esto era determinante para el resto de sus vidas. No bastaba con que supieran quién era Juan. Ellos sabían ya quién era Juan el Bautista. No bastaba con que supieran quién era Elías. Y conocían perfectamente a Elías, porque ellos les enseñaban la ley todos los sábados en la sinagoga. Jeremías, de Jeremías quedó escrito un libro. Ellos lo tenían. Entonces no bastaba con que ellos supieran quién era él, este y este. Era necesario que supieran quién era Jesús. Y a propósito de la anécdota o lo que le contábamos ahora con la señora que preguntaba el por qué esto, pues es totalmente necesario que nosotros sepamos qué otros piensan, porque nos vamos a dar cuenta qué tan identificados estamos con lo que los otros piensan. Y eso es definitivo en la vida espiritual de nosotros. Eso nos va a dar no solamente identidad, sino firmeza. Porque entonces cualquiera viene y dice, no, es que hay que soplar así. Y el Espíritu viene. Y dice, ay, yo hice así, pero el último no lo hice así. Entonces no vino. Y cualquiera podría mover el piso si nosotros no sabemos en quién hemos creído y por qué estamos firmes en él. La reencarnación, el taoísmo que habla de un balance, el yin y el yang. Eso parece que fueran, no sé, una película china. Bueno, son chinos. Equilibristas. Ok, equilibristas. Y hablan de un manejo todo místico que atrae. Y a la gente le gusta eso. Infortunadamente, bueno, la palabra no es infortunadamente, la escritura dice que va a haber comezón de oír. Hay gente que va a querer escuchar porque es eso lo que le atrae y es eso lo que piensa de Dios. ¿Ok? La gente, uno escucha cristianos y no cristianos, pero sobre todo gente que aparentemente no practica ninguno de ese tipo de pensamientos. Uno dice, bueno, eso es el karma. ¿Ok? Ese es el karma y pareciera que es algo que debería ser aceptado culturalmente porque indica que es que si hizo algo malo, pues lo está pagando ahora. Entonces, ese karma que tenía eso. No, son palabras que se hicieron moda, sin ni siquiera saber el significado. Jesús dijo, ustedes, ¿quiénes dicen, quiénes creen que yo soy? Y este devocional pretende precisamente eso, que ustedes y nosotros nos acerquemos cada vez más a comprender quién es Jesús. Pero para darnos cuenta quién es Jesús, en este caso, en el contexto del que estamos hablando, se hace necesario saber quiénes son los otros. Ellos sabían quién era Juan, quién era Jeremías, quién era Elías, pero necesitaban saber quién era Jesús. Y uno diría, no Andrés, pero ya para ese tiempo ellos la tenían clarita. Ellos sabían quién era Jesús, ¿sí? Y después nos encontramos a Felipe diciéndole, ay, ven, Jesús, nos sacamos una selfie del Padre y te creemos. Y Jesús le dice, una pregunta o una inquietud que tengo. ok. Cuando algunos decían que era Juan el Bautista, inclusive Herodes pensaba que Juan el Bautista en el bautizo salvaba y perdonaba y salvaba a las personas. La gente pensaba que él era el que lo salvaba. Pero resulta que Juan el Bautista siempre llegó diciendo que el bautizo que él estaba realizando era ¿para qué? Para arrepentimiento. Él predicó e hizo y realizó fue el bautismo del arrepentimiento. Nunca, y eso sería salirse completamente del contexto de la comprensión bíblica, pensar que el bautismo era para salvación. ¿Ok? Porque recuerden que, y ya que lo mencionas, me parece que es así como Dios lo quiere que lo mencionemos, el bautismo no es otra cosa que un testimonio público que se da de la fe que profesamos. ¿Ok? Y el bautismo simboliza que cuando la persona es sumergida completamente en agua, no aspersada, no con un spray,
que parece que le habían estado echando ahora alcohol con qué, con glicerina, lo están descontaminando. No, el bautismo tenía que ser inmerso porque lo que simbolizaba era que la persona se hundía en el agua, la palabra, y sus pecados morían. Cuando salía del agua, emergía, era una persona totalmente nueva. Y al hacerlo, le estaba diciendo a los demás que él profesaba una fe que estaba basada en el arrepentimiento de las obras para salvación. Es decir, que el primer paso, y es verdad, el primer paso para acercarnos a la salvación que da el Señor Jesús es el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay posibilidad de acercarnos a la salvación. Pero el bautismo en sí no es salvación. Esto es importante que lo tengas. Y no es un requisito para ser salvo. O sea, es una obediencia. El Señor Jesús le dijo a Juan el Bautista que tenían que hacerlo para cumplir con una obediencia, enseñándonos nosotros que lo hacemos por obediencia. Y eso no es una obligación como lo hace la Iglesia Católica. El niño que no sabe qué está haciendo, llegan y lo bautizan. Nosotros esperamos a ser adultos que haya una comprensión, un discernimiento y un entendimiento de que lo hacemos como testimonio de que de verdad nos hemos arrepentido, que creemos en la fe que profesamos y que aceptamos todo eso como un testimonio, pero eso no es salvación. Amén. Para nadie. Pablo hablaba que, él decía, el que viene detrás de mí, yo lo bautizar con fuego y con espíritu. Juan. O sea, se refiere al Señor Jesús, con fuego. Porque es que, recuerdan ustedes que el Espíritu Santo se manifestó como en una de las teofanías, digamos así, como con lenguas de fuego, describe la Escritura. Y lo que sucede en el corazón y en la mente y en el cuerpo de la persona, inclusive físicamente, cuando llega la presencia de Dios, es que aquello que no corresponde, que no debe estar dentro de nosotros, es literalmente quemado. ¿En qué sentido quemado? Que es ofrecido, presentado delante de Dios y es una ofrenda que es acepta. Cuando dice que el fuego lo que procura decirnos es que quema todo aquello que no debería estar allí. Y esa obra solamente la puede hacer el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Ese fuego quema y el espíritu escudriña. Claro, es que la presencia, el Espíritu Santo entra a un lugar, lo llena y no hay que decir, ay, está sentado en la mesa 4. ¿Okay? Ahí está el Espíritu Santo, una para la mesa 4. La sola presencia del Espíritu Santo, la sola presencia, Él llegando, dice la Escritura que es fuego consumidor. ¿Ok? Y entonces seguramente las personas caerían arrodilladas, sus corazones serían arrugados con arrepentimiento, porque es que hay algo que llegó y quemó algo que era necesario ser quemado. De pronto no literalmente, aunque podría ser así, pero sobre todo simbólicamente que elimina y quita de nosotros para que seamos verdaderamente olor fragante, como dice la Escritura, a Dios. Alfonso tiene una pregunta. El creyente que no ha pasado por el bautismo deja de ser creyente, así esté arrepentido. No, aclaremos algo. El creyente es creyente mientras crea. Sí, claro. ¿Ok? Lo que tenemos que aclarar es que en qué cree y en quién cree. Porque hay quienes creen en Jesús y son creyentes en Jesús, pero hay quienes creen en otro pseudo Dios y son creyentes en ese otro pseudo Dios. Entonces, tenemos que entender nosotros me refiero a gente como nosotros, Cristiano. creyentes cristianos, pero no se han bautizado. esto tiene que ser de alguna forma como revelación. Revelación en obediencia, pero porque se ha entendido o se le ha aclarado cuál es el propósito del bautismo. ¿Ok? En el sentido de que, les cuento una anécdota, creo que yo la he compartido con ustedes en algún momento, pero recuerden lo que siempre les digo, hagan, préndanse. Hace tal vez unos 7, 8 años que nosotros empezamos a ir a una iglesia, asistíamos, y yo había sido bautizado ya. Martica también había sido bautizada previamente. Ella entendió que lo que había hecho en un principio había sido más bien una ceremonia religiosa y que ella no había hecho nada y decidió bautizarse, ¿no? Y se bautizó.
Y como estábamos en ese tema de la bautizadera, yo dije, Victoria, mi hija, anótemela allí. Y de las cosas sabias que le agradezco a quien estaba al frente de la iglesia en ese momento, fue que me dijo, ¿y ella ya tiene claro qué es lo que va a hacer? Yo no estaba manejando si ella lo tenía claro o no, a mí lo que me importaba era que como era mi hija, y yo ya sabía qué es el bautismo y que mi esposo también lo sabía, es que ella también tenía que chumbulum formar parte de él. Pero resulta de que esto es un tema de convicción y no de obligación. Hay obediencia, porque cuando tú entiendes, y de pronto el mismo hecho de que estés preguntándolo ahora, podría ser un indicio de, ok, yo ni siquiera me había detenido a considerarlo hasta este momento, pero ahora lo entiendo un poco más, y si no lo entiendo, quiero entenderlo. Significa entonces de que cuando yo me bautizo, no es que sea salvo o deje de serlo, sino que estoy siendo obediente a algo que Dios dijo. ¿Ok? Para efectos, por ejemplo, de dar testimonio en el mundo físico y en el mundo espiritual. Lo bonito de eso, Alfonsito, es que esa convicción te la da el Espíritu Santo. Te la tiene que dar el Espíritu Santo y tú simplemente obedeces y es tu relación con Dios. No es una imposición. Hay iglesias cristianas que la imponen y hablan de salvación. Y la Biblia es clara, no es motivo para no ser salvo. Pero aquí lo precioso es que es la obra del Espíritu Santo. Cuando yo me bautizo la segunda vez, para mí fue algo glorioso, lo entendí. La manifestación de Dios en mi corazón fue diferente. O sea, fue algo que sé que venía de parte de Dios y formaba parte de mi inicio a obedecerle, a rendirme y a servirle. Te doy otro ejemplo, Alfonso. Hay partes, hay congregaciones en donde hay bautismo, pero si la persona no habla en lenguas, no ha pasado nada. Se bañó. O lo mojaron con ropa. Ok, en el mejor de los casos. Pero porque no habló en lengua, no hubo bautizo, llenura del Espíritu Santo, entonces no ha pasado nada. La Escritura no dice eso. La Escritura dice que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y que nos sacrificó por nosotros, ese es salvo. Los salvos que ahora se les revela cuál es el propósito del bautismo, entonces dicen, ok, yo quiero bautizarme. ¿Por qué? Porque ya entendí qué significa dar testimonio ante el mundo espiritual y ante mis coterráneos, no, mis compañeros hermanos, ¿okay? Hermanos en Cristo, de que yo quiero que ellos sepan que ya entendí que es importante el bautismo. Pero sobre todo al mundo espiritual. Claro, Al Espíritu Santo. pues recuerden que la Escritura dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿Ok? Espiritualmente hablando es como si nos moviéramos y como si fuéramos una luciérnaga, literal. Casi que así somos porque somos luz para este mundo, dice la Escritura. Y la luciérnaga va y uno dice, esa es una luciérnaga. Nosotros deberíamos alumbrar en este mundo de tal manera que la gente se diera cuenta que nosotros somos distintos. Pero ya, dejemos a la gente tranquila, pensemos en el mundo espiritual. Cuando nosotros alumbramos, ellos dicen, este es creyente. A este no lo toquen. Si se alborota el avispero, este es capaz de que le pida a Dios que lo ayude. Mientras que otros pueden decir, alá. Yo en estos días vi unos comentarios que el diablo le decía a los diablitos, ¿coma? Si no se come todo, le llamo a fulano de tal, que ese sí lo ora por usted y lo hace comer, diablito condenado. O sea que los diablos le tienen miedo al cristiano y amenazaban a los diablitos chiquitos con un cristiano. Claro, porque es que el cristiano, el creyente practicante que la tiene clara, sabe del poder. A ese se le manifestó y se le reveló que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Y quién se quiere enfrentar con el mayor que está en mí? Nadie en su sano juicio, ni porque esté borracho. Hablo de los espíritus, porque es Dios mismo. Ellos saben que es Dios mismo. Andresito, estaba leyendo para Felipe, el bautizo al etíope, uno y que estaba en una posición de privilegio. Pero él venía leyendo un libro, pero dice que él no entendía. O sea, que igualmente, no es que él tuviera un conocimiento, o sea, leyó la palabra, pero no la entendía. Pero ahí es como distinto porque ahí él
Es que, sabía qué buena la pregunta, porque mira dónde nos lleva esto. El que verdaderamente esté buscando a Dios, lo va a encontrar. Dios va a mover los hilos que tenga que mover y acomodar las cosas que tenga que acomodar para que esa persona conozca y reciba. ¿Ok? Nos usaría nosotros, la escritura dice que los ángeles son ministradores de aquellos que son herederos de la salvación. En este caso no llegó la figura angelical como tal, sino que llegó Felipe. Y Felipe le habló. Y la escritura, miren como todo encaja de manera perfecta, dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. ¿Qué venía haciendo el etíope? Oyendo palabra, porque dice que la venía leyendo en voz alta. Él venía oyendo palabra. ¿Y qué pasa ante la lectura de la palabra? Que viene la fe, para que cuando llegase Felipe, él pudiera decir, ay, yo como no lo había visto antes. Claro, allí está, ahora pudo creer. Y entonces el Espíritu Santo llega y le dice, eres hijo de Dios porque has creído. Y cuando él dice, creyó primero, y aquí hay aguas, ¿y qué impide que yo sea bautizado? No tuvo que hacer curso prematrimonial, precomunitario, nada. Simplemente le dijo, churumbum, y se tiró y fue bautizado. Y seguramente el eunuco iba a salir del agua y estaba esperando encontrar a Felipe ahí para que charlaran, y cuando salió ya no lo vio, porque la figura que Dios tenía era, lo llevo para que este hijo mío conozca mi palabra y sepa quién soy yo. Y esa es la figura del Espíritu Santo. No que Él fuera el Espíritu Santo, es la figura del Espíritu Santo. Él apareció y dice, ser. O sea, eso no es un arte de magia, porque también puede haber una mala interpretación así. Es la obra del Espíritu Santo, que dice que es como el viento. Hoy está aquí, porque tú dices, no, yo aquí tuve un encuentro con Dios, el Espíritu Santo, entonces mañana vienes a la misma hora a este lugar. Claro. Así se arman las religiones. Y estás esperando el chiflón. Sentiste un corrientazo y te pararon todos los pelos, y el día de mañana leíste la palabra y, uy, pero hoy no pasó nada. Hoy no sentí. Hoy no vino el Espíritu no vino el Santo. Espíritu Santo porque como no se sintió, nada que ver. Y eso es enseñado en la iglesia, muy enseñado en la iglesia. Que si haces esto o haces A, B y C y no pasa esto, entonces no, ahí no pasó nada. No. El Espíritu Santo, la Biblia lo registra como el viento. Tú el viento estás allá afuera y mañana pasó, ¿cierto? Mañana estás otra vez allá afuera, pero no pasó el viento por allí, no que cogió por el lado de allá. Así es el Espíritu Santo. Sobre todo es la disposición y el deseo uno de anhelar la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo. Bueno, retornemos al tema que estábamos hablando, que estamos diciendo las diferentes corrientes. Para los hindúes, ¿quién es Jesús para los hindúes? No sé si es hindúes o hindúes. Bueno, Hindúes. ¿quién es Jesús para ellos? Así, no vayan a buscar el devocional de Maestro. Él simplemente es una figura muy respetada, ¿ok? Con un estrato de profeta, tal vez, maestro. ¿Quién es Jesús para los budistas? Así como está la cabeza mía, ¿un qué? No calvo, iluminado, por el bombillo, por supuesto, no que me la esté dando Illuminati, ni mucho menos, ¿ok? Para los judíos, los mismos judíos, de ese entonces y los de ahora, ¿quién era él? Un profeta. Profeta más. Un profeta más. Para los musulmanes, un profeta grande, de más peso. Pero, ¿para cuál de ellos es su Señor y su Salvador? Para ninguno. Entonces, ¿sería malo que dijeran que él es un profeta? Nada, lo fue. ¿Sería malo que dijeran que era un gran maestro? Para nada, él lo fue. Todo lo que decían o dicen de él es verdad. Pero mientras él no sea aceptado como su único y verdadero Señor, no tienen acceso a la salvación. Es por eso trascendental. Por eso Jesús les decía, ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y entonces viene la revelación que continuaremos, Dios mediante, la próxima semana, que es sobre la que la Iglesia Universal, hablo comillas, puso el tema del crecimiento exponencial, diciendo de que a Pedro le han sido dado en ese momento
el aro ese metálico con un poco de llavecitas y le dieron la barba blanca de una vez y la bata blanca para que él fuera el padre de la iglesia. Porque Jesús dijo que sobre esa revelación que él tenía se iba a fundamentar su iglesia. Pero ¿cuál revelación? ¿Se acuerdan? Que él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que Jesús necesitaba oír. Primero, ¿qué sabían ellos, pongámoslo así, del hinduismo? Por eso el tema con el que iniciamos hablando. ¿Usted qué sabe del hinduismo? No, yo no sé, eso es algo que no sé. Y si usted le preguntara si en su iglesia practican, hablan o ejercitan algo del hinduismo, usted podría decir que sí o que no. Y nosotros como cristianos, por lo menos tendríamos que tener idea de, yo no sé si es hinduismo, pero ahí hacen cosas raras, parecidas. Y si es así, corra y no pare de correr hasta que se encuentre con el Señor Jesús. Pero deberíamos saber, tener acceso al conocimiento de qué es lo que otros piensan. Porque tal vez, solo tal vez digo, una persona podría estar señalando, no, esos musulmanes, no, esos hindúes, no, esos taoístas. Y resulta que él fue el que trajo al arquitecto y al diseñador para que le diseñara toda la casa con el Feng Shui. ¿Ok? Y fue el que trajo al profeta para que le hablara de Alá. Y fue el que contrató al pintor que hizo esas pinturas hermosísimas donde está manifiesto el yin y el yang, y el negro y el blanco, y cómo encajan de manera perfecta. Pero él dice que esos taoístas y que esos hinduistas y que esos budistas son demoníacos. Sí, es Cuando su importante. vida está siendo afectada sin querer queriendo, como decía el filósofo, de esa manera. Eso es importante tenerlo en cuenta, y todo se da por alguien que se cree espiritualmente bíblico, muy bíblico. Y eso es algo que nos tiene que confrontar. Digamos que ahora confesamos y creemos que practicamos de manera puntual y estricta la Biblia, pero resulta que la Biblia también ha sido permeada por esto. Más adelante va a salir algo que tiene que ver con el cristianismo y el humanismo. Entonces, aquí lo bonito de esto es que Dios nos ha venido enseñando su palabra, y aunque no están más versículos que refrendan lo que se dice allí, pero nosotros sabemos en nuestro corazón que lo que está allí no lo practicamos. Que yo creía antes, como tú dijiste, yo pensé que esto se podía hacer de esta manera, lo consideré. Bueno, eso nos da a nosotros como una base para saber y tener claridad. Y si escuchamos a una persona que es cristiana, creyente y practicante, que se cree bíblica, porque eso es creerse, y uno se memoriza todo que dice cada uno, porque es más, tenemos una revoltura. Yo siempre creí que el Feng Shui era del hinduismo. Para mí el Tao, yo la verdad sabía muy poco del Tao. Entonces, inclusive donde yo me gradúo me dan una cruz del Tao. Andrés, el día que me la entregan, no reciban un bote, hágalo para allá, bótelo. La universidad da una medalla del Tao, imagínense. Y ellos son franciscanos, Jesuitas, ¿no? jesuitas. Entonces, imagínense la revoltura que hay allí. Aquí lo importante no es para pelear con el otro y decir, este es cristiano y hace esto y hace esto. Bueno, es una oportunidad para orar por esa persona, porque está haciendo una revoltura. Y les cuento que hay revoltura como no tenemos idea. No tenemos, por eso le damos gracias a Dios que nosotros hacemos énfasis en la palabra y que la leemos para no confundirnos. Y tan importante como lo que está diciendo Martica, es porque quienes están confundidos tienen palabra. Eso es lo más Y grande. eso los hace creíbles y les da credibilidad y les da peso, y además son místicos y algunos son muy carismáticos, y entonces, uy, no, pero y si él lo dice o si ella lo dice, tiene que ser así cerquita. Y por eso es necesario que nosotros nos empapemos un poco, o mucho tal vez, de qué es lo que otras culturas y maneras de pensamiento o cómo han influenciado a las congregaciones. ¿Ok?
vamos parando por el día de hoy aquí, pero gloria a Dios por la hermana que con esa pregunta y con esa inquietud genera el hecho de que podamos extender un poco el tema, pero aclarar también el por qué. Porque es necesario de que el pueblo conozca, para que no perezcamos, porque ahora tenemos el conocimiento de parte de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu presencia ante todos, Señor. Gracias porque tu luz nos alumbra el camino, Señor. No tenemos luz propia, eres tú quien alumbra dentro de nosotros, quien nos guía y quien nos susurra al oído de nuestro corazón el camino correcto que debemos seguir. Gracias por permitirnos amar a todos, Señor, aun aquellos que están alejados de ti, pero no amar lo que ellos hacen, que está en contra de lo que tú dices, Señor. Ayúdanos con tu discernimiento a poder saber qué es aquello que a ti te agrada y qué es aquello que te desagrada. Y andando así seremos libres y permaneceremos en libertad para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.